El proyecto de reforma tributaria en Colombia fue presentado apenas un día después de la posesión de Gustavo Petro como nuevo mandatario a principios de agosto pasado. Casi 3 meses después fue aprobado, aunque con modificaciones respecto de la propuesta original. Ahora solo está pendiente la conciliación de las dos cámaras y la firma presidencial. El oficialismo espera que el recaudo de 20 billones de pesos, unos 4.000 millones de dólares adicionales por año, sirvan para financiar proyectos para las comunidades vulnerables como alcantarillados y educación, además de impulsar esa paz aún esperada tras el acuerdo con la exguerrilla de las FARC en 2016. Sin embargo, la oposición ve con preocupación los nuevos impuestos a sectores productivos como el minero energético, así como el IVA en algunos productos de la canasta familiar. Vamos entonces a pasar al momento de esta entrevista y para ello me acompaña mi compañera Daniela Blandón y nuestro invitado es Luis Fernando Mejía, economista, director ejecutivo de FEDesarrollo. Muchas gracias, Luis Fernando, por estar con nosotros y cómo esta reforma puede afectar el peso colombiano, que ya es uno de los más devaluados en la región. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un saludo muy especial. Pues mire, lo primero es que esta reforma tiene elementos bastante positivos, especialmente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con aumentar la tributación de las personas de más altos ingresos. Por ejemplo, también se incluye en esta reforma un impuesto al patrimonio para aquellos que tienen patrimonios por encima de alrededor de los $600.000. Así que tiene elementos bastante positivos destacables. Preocupaciones de fondo que tenemos todavía con esta reforma. El primero, el aumento tan importante en la tributación para el sector minero energético, que en Colombia básicamente son dos productos que hacen parte esencial de esta canasta, el petróleo y el carbón, que en la reforma pues se le ha aumentado sustancialmente justamente esa carga tributaria. Y por otro lado, el aumento al impuesto a los dividendos, que también podría generar algo, digamos, de desincentivos a la inversión en el país. Así que es una reforma que tiene elementos positivos, otros no tantos, y hacia adelante va a depender fundamentalmente el comportamiento del dólar, de qué diga el gobierno sobre cuál va a ser la destinación específica de este recaudo adicional. Si estos 4.000 millones de dólares se gastan completamente, no va a mejorar la posición del gobierno nacional, la posición fiscal, y por ende podría haber presiones adicionales al alza en el dólar. Si por el contrario el gobierno dice que una parte importante del recaudo se va a destinar a reducir el déficit fiscal, a pagar la deuda, esto podría tener efectos positivos en materia justamente de la tasa de cambio. Luis Fernando, qué gusto saludarlo. Le pregunto por uno de los artículos más polémicos de esta propuesta fue precisamente el IVA a algunos productos de la canasta familiar, en lo que el gobierno ha dicho que es un impuesto más que para recaudo adicional, por un tema de salud, para quitarle presión a al sistema de salud, que estamos hablando de del IVA a los alimentos ultraprocesados. ¿Cómo ve usted este impuesto? ¿Y hay ejemplos en otros países de la región en los que, o países del mundo en los que haya funcionado un impuesto de esta categoría? Pues mire, la verdad es que nosotros estamos muy completamente de acuerdo con esta propuesta que ha introducido el gobierno nacional. Realmente es una señal de política pública en salud, en donde es un sobreimpuesto, una sobretasa, si se quiere, a el consumo de ciertos alimentos ultraprocesados y bebidas con exceso de azúcar, que pretenden desestimular justamente el consumo de este tipo de alimentos o bebidas por sus consecuencias negativas en materia de salud. Colombia no es el primer país que adopta un impuesto de este tipo. Los impuestos saludables ya tienen una historia bastante amplia, no solamente en países de Europa, sino también incluso en países de la región como México. Y las evaluaciones que se han hecho técnicas sobre los impactos parecen sugerir que en efecto hay un cambio en el comportamiento de las personas. Es fundamental que esto se acompañe, por supuesto, con una estrategia grande de comunicación para que la gente entienda por qué se le está poniendo un impuesto adicional a este tipo de alimentos y bebidas. Así que nos parece razonable, tiene el elemento negativo de que afecta especialmente a los hogares más pobres, quienes destinan una proporción mayor de su ingreso justamente en la compra de este tipo de alimentos o bebidas, pero pensando más bien en el largo plazo, en los efectos positivos en salud, consideramos que incluso a pesar de esa regresividad, es una medida que tiene todo el sentido, es una buena señal desde el punto de vista de política pública. Luis Fernando, ¿qué preocupaciones debería tener la gente del común sobre esta reforma tributaria? Porque sabemos que las empresas terminaron pues con impuestos más altos, sobre todo el sector minero energético, pero las personas del común, ¿qué preocupaciones deben tener, Luis Fernando?
Pues a ver, lo que pasa es que estamos en un año que llega 2023 muy pronto, que va a ser bastante complicado por varios elementos. El ambiente internacional que no es favorable, los vientos de recesión en varios países, incluyendo Alemania, el Reino Unido, eventualmente Estados Unidos. Y en ese contexto, además, en donde Colombia ha tenido un proceso de inflación bastante alta, en donde ya superamos el 12% anual con el último dato publicado para el mes de octubre, pues indudablemente el próximo año va a ser un año complicado en materia económica. Si a eso se le suman los efectos eventuales de esta reforma, especialmente en los incentivos a la inversión y al crecimiento económico, podríamos tener el próximo año eventualmente un deterioro de la generación de empleo, es decir, un aumento en la tasa de desempleo que podría afectar, por supuesto, a los hogares, especialmente a los más pobres y vulnerables. Así que va a ser un año difícil, no solamente por la reforma tributaria, sino especialmente por el ambiente internacional. Así que hay que apretarse el cinturón, tener mucho cuidado con los gastos que se hagan, las compras, porque va a ser de nuevo, ratifico, un año bastante difícil en materia económica.